permite reunirnos este domingo 3 de mayo para tener y compartir nuestra reflexión correspondiente, la cual se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Es aquel conocido texto en el cual el Señor Jesús afirma: yo soy el buen pastor. Antes de iniciar la reflexión, quiero dar gracias a Dios por las bendiciones que ha derramado no solamente en mi vida, sino en la vida de cada uno de los miembros de su iglesia, de diferentes formas. Y gracias a cada una de las personas que fueron medios para que el Señor bendijera nuestras vidas esta semana. Vamos entonces a la reflexión del texto, que como les dije es aquel conocido texto en el que Jesús afirma: yo soy el buen pastor, y también afirma: yo soy la puerta. El texto comienza diciendo: de cierto, de cierto os digo. Y esta es una cosa muy importante a la cual tenemos que ponerle atención. Este es un texto especial, muy profundo en enseñanza. El Evangelio de Juan es el Evangelio de los yo soy de Jesús. Y en este pequeño texto de 10 versículos encontramos el yo soy el buen pastor y yo soy la puerta. En los manuscritos originales, mis hermanos, no existían divisiones en capítulos y versículos. Y aquí fue dividido el texto, pero tenemos que decir al principio que el relato de este parábola del redil, que se llama, tiene conexión con lo que comprende el capítulo 9, como es aquella sanidad que Jesús hizo de un hombre que era ciego de nacimiento. Y tiene conexión, aunque a la hora de poner capítulos y versículos fueron separados. El Señor se revela como el buen pastor y da esta enseñanza después de ver cómo los religiosos judíos expulsan al ciego que había sido sanado de la sinagoga. Y ellos, al hacer esto, al actuar de esa manera, se dan a conocer como unos líderes que no son buenos pastores de la grey. Ahora el Señor enfoca: Él es el buen pastor, y hace una gran descripción de lo que son los malos pastores, los falsos pastores, y lo que es Él como buen pastor. El capítulo 9 y versículo 41 nos puede dar una idea de cuál es esa conexión entre el capítulo 9 y el capítulo 10. En este capítulo 10, mis hermanos, el Señor usa dos metáforas para describirse a sí mismo. Es el pastor que entra por la puerta, que abre el portero, al cual abre el portero, y es la puerta de las ovejas. Las enseñanzas derivadas de este texto, mis hermanos, van dirigidos a los pastores, aquellos descuidados y los que son diligentes, aquellos pastores que cuidan el rebaño y los que se aprovechan o se benefician del rebaño, los que conocen a sus ovejas, las cuidan, las nutren, las guían, y aquellos a los que no les importan sus ovejas. También va dirigido a las ovejas, para que nosotros nos pongamos a ver si realmente somos ovejas obedientes o somos ovejas desobedientes. Si reconocemos la voz del pastor y le seguimos solo a él, o si seguimos voces de extraños. Y va dirigida a los religiosos, no solamente a los pastores, mis hermanos, ancianos, líderes de la iglesia, sino a todos, porque a todos el Señor nos ha puesto ese ministerio del Evangelio. Y no por llenar las bancas de un templo vamos a ser infieles a la palabra de Dios. El pastor nos enseña que Él guía a las ovejas. ¿Cómo vamos a guiarle si nosotros como pastores de la grey tenemos una doble vida? O si nosotros queremos aprovecharnos de las ovejas, o si nosotros queremos simplemente decirles lo que las ovejas quieren oír y tenerlas felices alabando a Dios en el templo. Cuando el texto dice: yo soy el pastor que entra por la puerta, pero también yo soy la puerta, esto ha hecho que los estudiosos del texto bíblico
profundicen. ¿Cómo puede ser las dos cosas? Pero el Señor está dejando una enseñanza. Él es el buen pastor. El pastor bueno entra por la puerta en el redil de las ovejas. Los que no entran por la puerta son ladrones y salteadores. Y eso lo podemos nosotros ver en nuestra vida. ¿Cómo es que los ladrones entran a nuestras casas? No entran por la puerta normalmente. Hay muchas imágenes pintorescas en este relato, mis hermanos. Imaginémonos la gente de Judea, muy pobre, los terrenos rocosos. En aquellas ciudades el ser pastor era un oficio común, pero era un oficio en el cual las personas tardaban años y por eso llegaban a conocer a las ovejas muy profundamente, de tal manera que las llamaban por su nombre. El colectar lana era una fuente de ingresos. La fuerte relación que se establecía entre el pastor y sus ovejas por tantos años de cuidarlas. Y cuando Jesús dice la puerta, tenemos también que imaginarnos aquellas ciudades amuralladas. La aldea, la ciudad estaba rodeada por una muralla y esa muralla tenía una puerta espaciosa por la cual entraba y salía gente y también las ovejas. Pero en cada familia, en cada casa, había un lugar especial, el redil, donde las ovejas eran guardadas durante la noche. Y dicen los estudiosos que ese redil no tenía una puerta ancha, tenía apenas una abertura por donde salían las ovejas. Y el pastor ponía su cama para dormir en la noche precisamente frente a esa abertura. Es decir, que el pastor protegía al rebaño con su vida. Nadie podía entrar al redil si no fuera sobre la vida del pastor. Y tampoco las ovejas podían escaparse. No había otro acceso al rebaño excepto por el pastor. Literalmente, el pastor en ese momento era la puerta. Hay otro aspecto también que causa cierta discusión y es: los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Y muchos dicen, se refería a Moisés, a Abraham. No, mis hermanos. En la palabra de Dios hay muchos textos en los cuales, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se habla de Dios como el pastor, como el buen pastor. Pero también hay textos en el Antiguo Testamento, hay profecías en donde los profetas señalaron a los pastores, a los malos pastores, aquellos que se engordaron, se preocuparon por engordar, pero no se preocuparon por las ovejas, las descuidaron. Ellos eran responsables y las descuidaron. ¿Cuál es la puerta? Nuestra puerta, la única para alcanzar la salvación, es Cristo. En el versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuántas puertas nos ofrece el mundo, mis hermanos? Hay muchas puertas: la psiquiatría, los negocios, la educación. Todas esas son oportunidades o puertas que el mundo nos presenta para alcanzar cosas grandes, pero todas fracasan cuando se relaciona o cuando se trata de la persona misma. La persona solamente puede salvarse a través de la puerta que es Cristo. Este texto nos invita para que nosotros nos extengamos meditando, mis hermanos, en este mundo en el cual los líderes a veces somos negligentes, somos falsos maestros, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3 y versículos 18 y 19, pero también los llama enemigos de la cruz. Fíjense cómo es de especial la situación a la que hemos llegado, en donde un pastor se convierte, según la descripción que da Pablo en el capítulo 3, en enemigo de la cruz, porque está llevando a las ovejas por un rumbo diferente, ofreciéndoles cosas que la palabra de Dios no respalda. Concluyamos entonces, mis hermanos, esta reflexión atesorando la enseñanza, recordando que a todos Dios nos ha puesto
al frente para guiar la grey. Sí, no solamente los pastores, todos podemos guiar a los cristianos, guiarnos unos a otros, iluminarnos unos a otros de acuerdo al conocimiento que el Señor nos ha dado. En 1 Pedro capítulo 5, los versículos del 1 al 5, se dice la recomendación: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Todos los que somos pastores se nos ha encomendado el ministerio de la palabra y los sacramentos, y somos llamados a tener cuidado de la grey, a cuidar las ovejas, a entregarnos a servicio de las ovejas. Y como dice aquí en 1 Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Al final, el texto afirma que Él es el buen pastor y que vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Quiero dejar este último pensamiento: ¿cómo tener esa vida plena, esa vida abundante en tiempos de coronavirus? Preguntémonos, hermanos, ¿qué es lo que Jesús querría que yo hiciera en medio de esta pandemia? ¿Cómo puedo ser más fiel a Jesús en medio de este encierro, de este alejarnos del templo, de la adoración, del culto? ¿Cómo puedo serle más fiel con la provisión que Él me ha dado, compartiéndola con las personas que lo necesitan? El Señor vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Gracias a Dios por la palabra que nos llena, que nos motiva, que nos fortalece. Dios les bendiga.